lo que vamos a hacer ahora es sacar el cilindro y también la unidad de revelado. Bueno, en este caso, en esta máquina se saca primero la unidad de revelado y después la del cilindro. Ahora estamos en el lateral de la máquina. Para sacar el cilindro en esta fotocopiadora tenemos que abrir, en general, en la mayoría de los modelos hay que abrir lo que sería la parte de transferencia. Entonces, acá abrí la parte de transferencia. Allá en el fondo estamos viendo el cilindro. Vamos a movernos para acá. Bien. Bueno, acá tenemos un recipiente de tóner residual. Lo retiramos. Y vamos a mostrar esta parte. ¿Cómo es? Tenemos esta parte es la unidad de revelado. Bien, tiene un conector y tiene un tornillo que la ajusta a la máquina. Y después tenemos esta parte, toda esta parte, que es donde está el cilindro de la máquina, el tambor, que tiene un tornillo, dos tornillos de sujeción. Entonces vamos a sacar el primer tornillo, el único tornillo que tiene esta unidad de revelado. Con mucho cuidado vamos a quitar el conector. Mucho cuidado de no tirar muy fuerte porque estos conectores se suelen romper. Y ahora vamos a sacar, ven qué fácil que se saca la unidad de revelado. Luego la vamos a ver en detalle. Y ahí nos queda ese hueco, ¿no?, de la unidad de revelado. Lo que vamos a hacer ahora es sacar el tambor de la máquina, el cilindro. Entonces saco un tornillo. Fíjense que lo único que hice en esta máquina es abrir la tapa lateral, sacar la unidad de fusor, la unidad de revelado, sacar la unidad de revelado. Y ahora voy a sacar la unidad de cilindro de esta manera. Acá esta máquina tiene como una especie de trampa, como para sacar el... Entonces tengo que cerrar un poquito la tapa, ¿ven? Tengo que cerrar un poquito, mover, ahora abro nuevamente y ahí estoy retirando el cilindro, ¿bien? Vamos a verlo de este lado. Recuerden cómo el cilindro estaba colocado acá, ¿sí? Y yo ahora, estaba, ¿no?, hasta ahí, y yo ahora lo estoy sacando, ¿bien? Lo estoy retirando, ya lo vamos a ver en detalle también. Y ahora nos quedó, además, esa zona que siempre merece una limpieza. ¿Ven? El tóner que hay suelto. Así que vamos a hacer un aspirado profundo de toda esa zona. Acá tenemos entonces el cilindro, bien, la unidad del cilindro, mejor dicho, con el cilindro colocado. Podemos ver esas marcas que tiene, esas rayas. Como les decía antes, no están saliendo en la copia, pero vamos a ver acá, dándolo vuelta, el problema que vimos en la calidad de copia era que teníamos en un lugar en un lado de la impresión estaban saliendo unas rayas negras. Bien. Entonces, vamos a empezar por sacar el cilindro. Bueno, les decía entonces que vamos a empezar por sacar el cilindro. Tenemos que ver qué hay abajo de este cilindro que está ocasionando que se le pinte como una franja, ¿no? Una franja negra. Es lo que vemos acá en la copia, ¿ven? Esas dos líneas negras están siendo generadas por algo en el cilindro. Vamos a ver. Vamos a ver, quitando el cilindro. Primero lo que vamos a hacer es sacar la corona de carga.
inspeccionamos. Bueno, yo acá a priori estoy viendo el problema. Acá tenemos lo que se llama grilla de carga. Bien. Y estoy viendo que el limpiador de la corona que está abajo de la grilla de carga, el limpiador está trabado, se quedó trabado, cruzado. Ahora voy a sacar la grilla y van a ver mejor. Bueno, miren lo que tenemos acá. Ese plástico, es como una especie de plástico que va y viene, ¿sí? Que está roto. Bueno, ahí se cayó una tapita. Pero bueno, ese plástico al estar ahí está en contacto con un filamento. ¿Ven? Llegan a ver es un hilo muy finito. Un hilo no, es un filamento en general es de oro. Bueno, y ¿qué pasa? Ese plástico lo está tocando y eso está generando un problema eléctrico, el cual se traduce en esas franjas que está haciendo la copia. Entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer es aprovechar a limpiar toda esta corona que está muy sucia. Fíjense, todo eso es negro de tóner. ¿Sí? Es normal que cada tanto se llenen de tóner, necesitan limpieza periódica, así que vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, una vez que desarmamos la corona, la limpiamos bien de los restos de tóner. Acá tenemos, digamos, la carcasa de la corona, acá tenemos la grilla de carga, acá tenemos el filamento que habíamos visto antes, es prácticamente como un pelo, ya lo limpiamos. Y tenemos algunas partecitas más que sostienen el filamento, las tapas de corona. Lo que vamos a hacer ahora es volver a armar y seguir, ¿no? con esta inspección del cilindro. Primero vamos a poner el filamento, con cuidado que no se corte. Si se corta con apenas manipularlo, significa que ya estaba muy quemado, muy cocinado, como decimos acá, y haya que reemplazarlo. En este caso quedó bien tenso, prácticamente no se ve, pero está ahí. Lo que hacemos ahora es poner las tapas. Recomiendo que cuando vayan a desarmar le saquen una foto a cada parte que van desarmando para luego ir chequeando que quede todo como estaba, ¿no? Yo como esta máquina la vi tantas veces, casi que ya me la sé de memoria. Bueno, para colocar la grilla, primero se sostiene de un lado y del otro lado voy a hacer presión para que quede agarrada. Ahí ya quedó. Hacemos una limpieza final. Y ahí tenemos la grilla, la corona ya totalmente armada. Ahora, ¿qué pasa? Acá posiblemente haya sido ese el problema. Hay altas chances que sea eso. Pero ya que tenemos el cilindro acá afuera, vamos a hacer una breve limpieza. ¿Sí? Entonces, de paso les voy a mostrar cómo se saca el cilindro. Lo que voy a hacer primero es, acá tiene el cilindro tiene un eje, que en este caso lo sostiene un eje que lo traspasa por dentro, ¿bien? Fíjense, acá está una punta de un lado
y la punta del otro está de este lado. Esto es como una palanca, una traba, que yo la voy a girar. Y fíjense cómo voy a liberar el eje. Hay que tener cuidado. Como tenemos el cilindro en esta máquina, lo mejor es tenerlo así como lo estoy poniendo yo, sobre una mesa. Me estaba olvidando de algo. Primero vamos a sacar esta especie de barral. ¿Sí? Saco esto, que de hecho hay que limpiarlo, está bastante sucio. Y ahora estoy sacando el eje del cilindro. Y ahí tenemos el cilindro. Todavía se pueden ver esas rayas, que eso no es cuestión de limpieza, eso ya afectó al cilindro y después veremos si conviene dejarlo o reemplazarlo. Bueno, acá si lo giramos podemos ver, tenemos una cuchilla de limpieza que es la superior, ¿sí? Esta es la que como que va a ir en contra del cilindro. El cilindro va a girar, digamos, en un sentido tal que esta cuchilla es como que lo va a rascar para quitarle los residuos del tóner. Y después acá abajo vemos otra cuchilla, que es la cuchilla recolectora. Bien, ahí vemos, cuando está colocado el cilindro, esta cuchilla digamos, se presiona con el mismo cilindro la presiona. Y bueno, trabajan las dos cuchillas juntas. Esta rascando el tóner del cilindro y la de abajo recolectando el tóner residual, el cual va a circular por aquí y se va a ir depositando en ese frasco de residuo que sacamos previamente a quitar la unidad de cilindro. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a volver a colocar el cilindro. Yo lo que suelo hacer para evitar que el cilindro se clave es espolvorear, que se clave con una cuchilla nueva. O sea, cuando ponemos una cuchilla nueva suele estar todo muy seco. Entonces lo que hago es espolvorear el cilindro con tóner, con el mismo tóner de la máquina. Espolvoreo así un poco por toda su superficie para que cuando haga contacto con el cilindro evitar que se clave el cilindro con la cuchilla. En este caso lo que voy a hacer es poner esa franja de tóner de tal manera que lo que primero haga sea girar, o mejor dicho, que cuando gire el cilindro, estaba poniendo al revés, el engranaje, bueno, podemos ver algo acá. De un lado no tiene nada, de otro lado tiene un engranaje. Tenemos que ver, cuando colocamos el cilindro, que lo coloquemos de la manera correcta. ¿Cómo saberlo? Bueno, acá tenemos un engranaje y de este lado también tenemos un engranaje. ¿Está? Y de este lado no tenemos, entonces es muy fácil. La colocación es de esta manera. Para mayor comodidad lo giro y voy a volver a colocar. Hago un poquito de presión en el cilindro hasta que se alinean el agujero de la carcasa del tambor de la unidad de cilindro. Voy poniendo el eje. Ahora hago un poquito de unos pequeños movimientos de este lado para que enganche de este lado también. Bien. Y finalmente trabo el cilindro. Bueno, entonces teníamos la corona de carga. Lo volvemos a colocar. Tiene unas trabitas para que quede perfectamente en su lugar. Acá tenemos este barral, ya que hacemos una limpieza. Y esto simplemente va de este lado, de esta manera. Y listo. Bien. Entonces acá tenemos la unidad de cilindro con la limpieza realizada. Ahora vamos a ver un poco, ya que tenemos a mano
la unidad de revelado. Bueno, acá tenemos la unidad de revelado. Vamos a hacer una limpieza primero para poder mostrar bien las partes. Bueno, por acá tenemos entonces la unidad de revelado. Esta unidad actúa, digamos, pegada al cilindro. Acá tenemos un rodillo magnético, ¿sí?, que está todo cubierto por material revelador, que es material magnético, ¿sí? Mejor dicho, el rodillo por dentro tiene imanes, elementos magnéticos, y esto es como si fuera limaduras de hierro, ¿bien? Entonces, fíjense que yo voy a hacer girar el rodillo. Y como todo el rodillo está cubierto de limaduras de hierro. Muy importante que este rodillo esté perfectamente cubierto, porque esto es lo que, cuando no está cubierto, genera franjas claras o blancas. Supongamos que no lo tengo cubierto aquí. Bien, imagínense que no está cubierto ahí, entonces en ese lado el papel me va a hacer una franja blanca o clara, ¿no? Esto cuando gira está constantemente cubierto de revelador. Bueno. No veo nada a priori, nada fuera de lo normal. Ya veremos con las pruebas exhaustivas qué es lo que ocurre con esta máquina, pero bueno, les quiero mostrar un poquito por acá por el costado que tenemos una serie de engranajes. Bien, recuerden, acá estaba el rodillo magnético. Acá dentro de la máquina tenemos dos batidores. Adentro de la unidad de proceso, acá debajo de esta tapa tenemos dos batidores. ¿Qué es lo que hacen? Cuando el tóner va ingresando, por acá entra el tóner que sale del cartucho. Bien, va a ingresar ahí y a través de dos batidores que hay acá, que van moviéndose, el tóner a mezclar con el revelador. Y ese revelador mezclado con tóner es lo que luego aparece acá en el rodillo magnético. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a ir empezando a armar esta parte para hacer unas pruebas. Bueno, como les decía antes, algo que tengo que aprovechar a hacer ahora es aspirar esta máquina, porque tengo mucho residuo de tóner y también revelador. Aparentemente la unidad de revelado está perdiendo. La vamos a chequear ahora, vamos a hacer unas pruebas y vamos, una vez que esto esté limpio, vamos a poner la unidad de revelado y vamos a chequear si con el uso, unas 200 copias por lo menos, empieza a tirar revelador, o esto es revelador que ya fue quedando, porque esta es una máquina que yo heredé, que yo no mantenía, así que este revelador puede ser de cualquier momento de vida de esta máquina, ¿no? Acá también podemos ver cómo hay que hacer una limpieza, ¿sí? Ahí tenemos el contacto del vías, eso es lo que electrifica al rodillo magnético y hace que, por ejemplo, el revelador se mantenga en su lugar y no lo pierda. Pero bueno, vemos que hay que hacer un buen aspirado acá. Bien, ya que tenemos todo afuera.
Bueno, vamos a continuar con el armado. Recuerden que en esta máquina primero se coloca el cilindro. Ajustamos 2 tornillos. Ahora vamos a poner la unidad de revelado. Ahora vamos a poner la unidad de revelado. La ajustamos con el único tornillo que tiene. Volvemos a colocar el pote de toner residual. Cerramos esta puerta y cerramos la puerta lateral. Algo más que pude ver en esta máquina que la verdad que no me gusta cómo está es la otra corona que tiene, la corona de transferencia y separación, que es todo este aparato plateado y con ese plástico blanco y esa chapa. Bueno, acá tenemos acá seguramente se les perdió la tapa y bueno, lo quisieron solucionar con cinta aisladora. Esto está bastante feo. Esto hay que sacar y limpiarlo, porque esto va a causar problemas. Así que lo vamos a sacar y ya que estoy lo voy a mostrar cómo lo limpio. Y a ver si le conseguimos una tapa para reemplazar a esa.